¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos para hoy tratar un tema como los anteriores que seguramente ha sido tu experiencia. Por lo menos ha sido mi experiencia. Vamos a hablar sobre los miedos, pero específicamente de esos miedos que te atormentan, de aquellas cosas que te las solés imaginar, las ves como un enemigo al acecho, que te quita la paz, que por momentos te paraliza, que te hace sentir confundido, ¿no? Ese miedo que puede transformarse en una fobia o en un estado de terror que uno tenga por algunas cosas que pensamos que pueden llegar a pasar. Ahora, qué bueno sería poder tener una perspectiva bíblica de este tema. Sabes que la palabra temor o no teman aparece en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús le decía a sus discípulos: no temáis, no teman, no teman. Y vamos a ver cuál es el antídoto para el temor. Por ejemplo, Aristóteles decía: el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Livio, un historiador romano, dice que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Y Nelson Mandela decía: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Y de eso se trata, de conquistarlo de la mano del Señor. Así que te invito a que podamos ver juntos la palabra del Señor y podamos desarrollar este tema. ¿Me acompañás a leer la palabra de Dios? Vamos a leer en 1 Juan capítulo 4, verso número 18. Dale, vamos. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso número 18, que dice lo siguiente: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Noten eso. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo quiero que te quedes con esta frase para que luego la retomemos al final de nuestra charla: que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Salmo 53, verso número 3 dice: en el día que temo, en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Así que vamos a ver así, de una forma muy rápida y dinámica, el tema de miedos que te atormentan. ¿Sentís por momentos que tenés una especie de malestar interior, una inquietud, una ansiedad, una gran preocupación por algo que va a venir, por algo que es como una amenaza sobre tu vida y te hace perder muchas horas de tu tiempo y te quita la posibilidad de disfrutar de momentos hermosos que tenés a tu lado, a tu alrededor, en compañía de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos en la fe? Ese miedo, ese temor te hace ver todo más grande de lo que es. Es como cuando éramos pequeños y nos despertábamos a la madrugada y escuchábamos ruidos y veíamos sombras y pensábamos que algo monstruoso estaba cerca de nosotros, y al alba, en el amanecer, veíamos que era un mueble, la sombra proyectada de un mueble y los ruidos propios de la noche, los ruidos a veces propios de los muebles que crujen y demás. Y a veces suele pasar así, ¿no? Que uno ve las cosas sobredimensionadas. ¿Y qué tenemos que hacer en esas situaciones? Vamos a definir el temor.
el miedo. El miedo es una emoción dolorosa, es verdad, es dolorosa, porque es como tener una espina clavada y que nos da esas punzadas en el nervio, en el músculo, que nos hace estar inquietos. Está estimulada por la proximidad de un peligro. Hay una especie de amenaza, ¿no? Hay algo próximo, algo que me va a pasar, que me puede llegar a pasar, y que está acompañada por un vivo deseo de evitarlo. Yo quiero que esto desaparezca, pero parece que ese miedo resucita cada momento y resucita cada día. Y de escapar de la amenaza, queremos huir de esa situación, ¿no? Como tantas veces vemos en la Biblia de personas que tuvieron miedo, como en el caso, por ejemplo, del patriarca Jacob, que cuando él toma conciencia de que su hermano quería vengarse del engaño que él había propinado para quedarse con la primogenitura y demás, entonces él huyó, ¿no? Y bien lejos se fue, bien lejos, más de 1000 kilómetros, para salvarse de la venganza de su hermano. Así que el miedo es una emoción dolorosa. ¿Lo sentís de esa forma? ¿Lo sentís? Hay diferentes teorías sobre el miedo. Por ejemplo, Sigmund Freud, este conocido psiquiatra, decía que existe un miedo real y un miedo neurótico. El miedo real, cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Es decir, no se sobredimensiona. Bueno, sí, me tengo que operar, listo. Tengo una conciencia, un temor, pero es proporcional al riesgo que voy a vivir. Y el miedo neurótico, cuando la intensidad del ataque del miedo no tiene ninguna relación con el peligro, es decir, que uno lo ve, es monstruoso, es grande, no sé cómo lo has experimentado en tu vida. En la actualidad existen dos grandes teorías psicológicas. El conductismo es el miedo como algo aprendido. Se estudia el miedo como algo que voy incorporando. Yo recuerdo, mi mamá siempre contaba de que ella ha tenido una gran aversión a los sapos, por ejemplo, porque tuvo una experiencia traumática en la infancia. Y después que ella veía un sapo, se subía a una silla, era algo, pero eso lo aprendió por la experiencia de vida que tuvo con estos animalitos. La psicología profunda dice que el miedo corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto. Si hay un problema que no está afuera, está dentro. Hay un condicionante interno que nos lleva a eso. Por ejemplo, no sé, tenés una baja autoestima, entonces tenés terror de exponerte a riesgos o a exponerte públicamente porque pensás que te puede ir mal, porque no confías mucho en tus capacidades y habilidades para hacer las cosas, ¿no? Cuando vos pensás en esta imagen, ¿qué se te viene, ¿no?, a la mente? Aparece la imagen del tablero del vehículo, de un auto, y aparece en algunos momentos, ¿no? Como el miedo, no está siempre, ¿no? En algunos momentos se recrudece, y cuando vemos esta imagen pensamos que es una alerta, que es un efecto, que es un indicador, que es una señal de que algo está pasando, es un testigo que está delatando algo que está sucediendo. Ahora, ¿y qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es: amigo, falta aceite, te falta aceite. Es decir, el problema no es ese testigo que está anunciando que algo está mal, sino la causa por la cual aparece es justamente el meollo del asunto, digamos, el foco de atención nuestro. ¿Qué es lo que genera eso, ¿no? El miedo es eso, es un indicador. No es la raíz, hay algo que lo causa. Y eso sería bueno que nosotros podamos mirar y ver qué es lo que nos causa el miedo. Por ejemplo, ilustrémoslo.
No le tiene miedo a hablar en público. ¿Realmente a qué le tiene miedo? Tiene miedo de pasar vergüenza. No le tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a lo que hay en ella. No le tiene miedo al amor, tiene miedo a no ser amado. No le tiene miedo a la altura, como a muchos. Tiene miedo de caerse. Y no le tiene miedo a la gente, tiene miedo al rechazo de la gente. Entonces, una cosa es, digamos, ese síntoma que se siente del miedo, que hasta a veces puede llegar a paralizarnos y atormentarnos, como decíamos en el título de nuestra exposición. Y otra cosa es la causa. La causa, ¿qué lo está originando? ¿Cómo se manifiesta el miedo? En primer lugar, los sentidos captan el foco del peligro. Ahí hay algo, por ejemplo, un examen, decimos un examen. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Y ahí es por ejemplo, en el caso de la enfermedad, a mí me ha tocado vivir la experiencia y una recaída de un linfoma no Hodgkin, y el miedo ha aparecido en algunos momentos porque uno asocia ciertas enfermedades directamente con la muerte, ¿no? Y si bien los cristianos confiamos en que nuestra vida no termina en una tumba, los afectos, el amor, el cariño de la familia y las ganas de vivir, porque Dios nos creó con la expectativa de vida, con ganas de vivir, uno no se quiere morir, ¿no es cierto? No se quiere morir. Entonces aparecen ciertos grados de miedo, pero eso es algo, podemos decir que es humano y es natural. El tema es cómo manejamos esto. El tema es, como decía Mandela, cómo le hacemos frente y cómo lo vencemos al miedo. Bueno, eso vamos a tratar de respondernos. Entonces, en primer lugar, nuestros sentidos captan el foco de peligro, ¿no? Estamos ahí como en estado de alerta, algo sucedió. En segundo lugar, el peligro es interpretado por la amígdala del cerebro. Es un pequeño órgano que está bien en el centro, adentro del cerebro, muy pequeñito, digamos, como si fuera una pequeña nuez, una almendra, es chiquitito. Ahí donde se procesan las reacciones emocionales. Es como que eso, cuando hay algo que causa peligro, es como que es un activador en el cerebro. Dios creó eso en nosotros justamente porque en muchos casos el miedo nos libra de una catástrofe, nos libra de un peligro, ¿no? En tercer lugar, el cuerpo reacciona. Cuando estamos con ese estado de miedo, el cuerpo reacciona. Hay una tensión muscular, aumenta la adrenalina en sangre, aumenta la presión arterial y aumenta la glucosa en sangre. O sea, fíjense cómo el cuerpo, a partir de esta detección que hacemos con nuestra mente, el cuerpo comienza a manifestar ese reflejo, esas reacciones. En cuarto lugar, el sistema límbico regula, está hablando del cerebro, regula las emociones de lucha, huida y la autoconservación del individuo. Por ejemplo, si decimos, bueno, aparece un perro con espuma en la boca, sin bozal, desatado, ladrando desesperadamente y viene corriendo hacia nosotros, bueno, ahí se crea todo un mecanismo automático desde el cerebro que nos hace salir a correr o a defendernos, si fuera el caso. En quinto lugar, si se convierte en pánico, que es como un grado superior al miedo, se desactivan los lóbulos frontales, lo que es el habla, impulsos, etc., retroalimentando el miedo, ¿no? Y en sexto lugar, se pierde la magnitud de las cosas y el control sobre la conducta. Se paraliza o se actúa impulsivamente. Lo que genera el miedo, esto nos dicen
los facultativos de las ciencias médicas, enfermedades psicológicas, y podemos pensar en, qué sé yo, depresión, angustia, tristeza, enfermedades del sistema nervioso, insomnio, cefaleas. En tercer lugar, ansiedad por aquello que va a venir o pensamos que va a llegar, diabetes, problemas cardíacos y debilitamiento físico, y otras cosas más. Entonces, es un tema que nos lleva a mirarlo con respeto, ¿no? Y que tenemos que hacerle frente y ver de qué forma podemos salir airosos y vencedores en medio de los miedos. Te pregunto, ¿tenés miedo a algo? ¿Podés identificar algún miedo en este momento? Tal vez un miedo no confeso, algo que está en lo profundo de tu corazón, ¿no? Yo recuerdo de que cuando estaba en el servicio militar, un suboficial con el cual trataba frecuentemente, él tenía miedo que a los hijos, por ejemplo, les pasara algo, tuvieran un accidente. Por ejemplo, no les permitía abrir la heladera, porque tenía miedo que ocurra una descarga eléctrica y se les muriera, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a salir a la calle, que están en un ostracismo, siempre encerrados. Bueno, hay tantos tipos de miedos. Hay una lista de miedos, si te podés buscar miedos de las cosas, hasta miedo a la calvicie, miedo al amor, miedo a determinados animales, miedo a la altura. El miedo es parte de la experiencia humana y es importante que nosotros podamos hacerle frente de una forma de vida. Pero nos vamos a meter ahora en un pasaje de la Biblia, vamos a darle una apoyatura de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Y en 1 Samuel capítulo 17, verso 1 al 51, tenemos la conocida historia del enfrentamiento de David y Goliat. Esta situación que se generó en Israel causó mucho miedo. Tenemos aquí a Goliat, el gigante, el hombre de guerra, y los israelitas que todos los días eran desafiados por este gigante para que en vez de pelearse entre todos y que haya muchas muertes, que peleen dos nada más. Y él decía, mándenme a uno y vamos a pelear, y el que gana, bueno, se hace señor del otro. Y todos los días aparecía, durante muchos días, muchas semanas, y todos tenían mucho miedo. Aún el rey Saúl tenía mucho miedo, a pesar de que él era de hombro para arriba, le llevaba una cabeza a todos los israelitas, un hombre muy fornido, muy grande, pero no se animaba a pelear contra Goliat. Hasta que aparece una persona que tiene fe. Y es importante ver aquí a lo que era este adolescente, David, tal vez de 12, 13 años, que aparece como un hombre, como un joven adolescente de fe para vencer a un aguerrido guerrero de profesión, que luego de haber tenido un encuentro con Dios, y esto hace diferente las cosas, porque él fue ungido en la casa de su padre Isaí por el profeta Samuel, para ser el futuro rey de Israel, porque Dios había desechado a Saúl a causa de sus múltiples pecados. Y el Señor vino a vivir a la vida, vino a posar en la vida de este joven muchacho. Y esto es algo clave. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios viene a vivir a nosotros. En primer lugar, para que nosotros entendamos que somos propiedad de Dios. Dios nos compra al precio de la sangre de su Hijo que derramó en la cruz. Y viene para estar con nosotros, dice la Biblia, hasta el día de la redención. Hasta el día en que nuestros cuerpos sean transformados y estemos en el cielo para siempre, jamás, glorificados por la obra maravillosa y los beneficios de lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Ahora,
cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, todo es diferente. Porque si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién podrá estar en contra? ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que vos tengas al Señor, que tengas al Señor en tu vida, hace la gran diferencia. Vos y Dios siempre, siempre, siempre son mayoría. Y David, y lo agregamos aquí a David entonces en la escena, David y Dios son mayoría para vencer a Goliat, una simple criatura de Dios, que en ese momento fue un desafío y una prueba para toda la nación. Pero Dios levantó a una persona que decidió no tenerle miedo o enfrentar sus miedos para vencer de una forma extraordinaria a este gigante que estaba amenazando, la gran amenaza, a toda una nación, este filisteo. Ahora, veamos algunas características de este gigante. Él era un guerrero, una persona experta, o sea, de profesión soldado, guerrero, armado. Si leemos la historia, estaba armado de pies a cabeza. Era una persona adulta. Eso significa que tenía experiencia, pero también era una persona muy fuerte. Era una persona famosa, tenía varios galardones de las victorias junto a los filisteos. Era una persona distinguida, conocida, una persona fornida, imponente, y medía 2,92 metros, casi 3 metros de altura. Amigo, cuando esta persona aparecía en escena, todo el mundo retrocedía. Y a veces así vemos nuestra amenaza. Se pone delante nuestro y decimos, qué grande que es. Qué poder hay en esta amenaza. ¿Cómo me puede, cómo me vence, cómo me hace temblar esta amenaza? ¿Cómo genera en mí miedo? ¿Cómo puede generar pánico? A veces es la cualidad que tienen algunas personas para intimidar a los demás. Hay gente que está enferma de miedo porque no se atreven a enfrentarse a una persona. Porque hay un conflicto no resuelto, la persona es violenta, y hay personas que generan ese miedo con sus actitudes, con sus amenazas, que sobran a los demás y demás. Bueno, ¿cómo podemos enfrentar todo esto, no? Y vemos la contraparte, lo vemos a David. Lo vemos a David acá, que él es en vez de ser un guerrero, es un pastor, un pastorcito, diríamos, un adolescente pastor, inexperto para la guerra, experto para cuidar ovejas, desarmado, pues no tenía ninguna arma letal más que una honda, nada más, con la cual él ahuyentaba a los animales que ponían en peligro el rebaño de su padre. Él era una persona joven, un adolescente, por lo tanto inexperta, desconocido, ni aún lo podía conocer el mismo rey Saúl, aunque este muchacho había estado en contacto con él en un momento. Una persona subestimada, porque menuda, pequeña, ¿no? La altura, más o menos 1,60 m, o sea, es como la mitad casi del otro, y a contraposición del otro, que era una persona perversa, sin sentimientos, sin corazón, acá tenemos a un muchacho que es un piadoso, una persona que temía a Dios, respetaba a Dios en su vida y dependía de Dios. Así que tenemos a este protagonista que va a escribir una historia que va a marcar no solamente a la nación, sino la propia vida de él, porque él iba a mostrar que con la ayuda del Señor se podía hacer frente a cualquier cosa. Y este gigante en esa oportunidad fue realmente sorprendido. Había una gran diferencia, como notamos en la imagen, entre uno y el otro. Esa era la diferencia. Y así nos sentimos nosotros cuando estamos en medio de una situación de amenaza. Pero me supera, decimos. Pero me supera, esto es muy grande.
no voy a poder, soy pequeño, me puede toda esta situación, me puede. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Cómo compensamos? ¿Cómo compensamos nosotros esa diferencia de recursos? De lo que es la amenaza con todo su poderío, ¿no? Y de lo que somos nosotros. Esa diferencia de recursos es lo que genera miedo, ¿no? Como diciendo, yo no puedo contra esta situación. Yo no puedo contra esta situación. Hay una diferencia. ¿Y cómo se compensa esa diferencia? Presta atención, mira la imagen. Dios es el que compensa. La Biblia dice que cuando soy débil, 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice, soy fuerte. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Es decir, Dios compensa. Y acá, en vez de darle una fuerza superdotada a él, Dios interviene para hacer algo diferente, algo milagroso. Este muchacho estaba muy acostumbrado a tirar con la onda y era entrenado en esto, como la Biblia nos muestra de muchas personas que tenían una gran puntería, pero el tema acá que con los nervios y todo había que pegarle al gigante en el lugar adecuado y demás. Él tenía 5 piedritas en su saco pastoril y entonces cuando van a la línea de batalla, él toma una de esas piedras elegidas en el arroyo, dice la Escritura, y entonces después de las burlas y de todo lo que le decía para atemorizarlo Goliat, él entonces hace girar la onda y tira, y la piedra surca el aire y se clava en la frente de este gigante quien cae de tierra. Y luego, para asegurarse de todo esto, toma David la espada del gigante, corta su cabeza, la expone para que la vean. Y entonces ese día que parecía la gran derrota de Israel con este tremendo gigante que amenazaba, se transformó en la gran victoria de la nación y la gran victoria de David, y llevó hasta hacerse una canción que decía que David mató a sus 10.000. Porque bueno, fue una gran alegría que hubo en toda la nación por todo esto. Entonces Dios hizo la diferencia. Y es muy importante cuando yo tengo que enfrentar los miedos y los temores, que yo incorpore a Dios en mi mente y en mi corazón, pero no solamente a nivel mental, sino a nivel experimental. Si yo nunca recibí a Dios en mi vida, a través de Cristo yo puedo ser receptor, como les decía, del Espíritu Santo de Dios. Y entonces todo es diferente, porque Jesús dijo, yo les enviaré el Consolador, el Ayudador. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para fortalecernos en los momentos de debilidad, para acompañarnos, para darnos el valor, para hacer frente a determinadas situaciones que uno tiene que vivir. Tal vez uno lo puede mirar de lejos, pero y sentirse, digamos, con un poco de pavor, pero cuando uno está frente a Goliat, tenemos una fortaleza que viene de parte del Señor. Es porque Él está con nosotros. Mi querido amigo, mi querido hermano, si tenés al Señor en tu vida, no tenés por qué tener temor. Tomate de la mano del Señor y hacé frente a lo que tengas realmente que hacer frente. El Señor hace las diferencias. En 1 Juan 4:18 que leímos y también lo mencionamos aquí en la placa, dice que en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Fíjense, es como que son incompatibles, son agua y aceite, no pueden estar juntos. Si hay amor, no hay temor. Si hay temor, no hay amor, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Que David experimentó el amor de Dios en su vida. Y eso le llevó a ser una persona que actuó con fe. Pero este amor parte de conocer quién es Dios y por tanto lo amo. Cuando yo amo a alguien, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por amor
a esa persona. Una mamá está dispuesta a arriesgar su propia vida para salvar a un hijo. ¿Qué hace eso? El amor. El amor lo transforma en una heroína. De la misma forma, cuando nosotros amamos a Dios porque llegamos a conocer, dice la Biblia, ahí en 1 Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando somos receptores del amor de Dios, ese amor de Dios en nosotros despierta el amor hacia Dios, que es una evidencia de que somos hijos de Dios. Una de las evidencias de que somos hijos de Dios es que amamos a Dios, como dice también el pasaje, el que ame a Dios, ame también a su hermano, y amamos a los hermanos en la fe. Hay una cualidad emocional muy fuerte por la presencia de Dios en nuestra vida que, como nos dice Romanos 5:5, Dios derrama su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese amor que nosotros le tenemos a Dios nos hace hacer cosas por amor a Dios donde el temor es aplastado, el miedo es totalmente aplastado. Así que Él hizo esto por amor a Dios y por amor al pueblo, pero también tenemos que decir que confiando en el amor de Dios hacia su vida, Dios no lo iba a dejar. Dios no lo iba a dejar en este momento. Así que Él, disfrutando del amor de Dios, podía confiar que el Señor lo iba a asistir. Y también, por amor a Dios y a la nación, al pueblo de Dios, si leemos el pasaje, vamos a ver cómo sale en defensa de los escuadrones del ejército de Jehová, porque él quiso ser un paladín, quiso ser un defensor acérrimo de la nación y del nombre, sobre todas las cosas, del nombre de Dios. Así que cuando existe el amor que se entrega, el amor que se recibe, no existe el temor. Cuando realmente te sabes amado por Dios, por eso dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y entendemos que el amor de Dios es un amor incondicional, que Dios decidió amarte y nunca va a dejar de hacerlo. No te encontrás solo. ¿Por qué vamos a tener miedo paralizante, miedo que atormenta? Si Él está con nosotros, si Él está contigo. Es verdad, Dios te ama, Dios te ama. Pero cuando vos amás a Dios, estás dispuesto a honrar a Dios en todas las cosas que vos hagas. Y por amor a Él y por amor a la gente que te rodea, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu novia, tu novio, tus hermanos, tus amigos, estás dispuesto a enfrentar los miedos. Los miedos existen, son parte de nuestra vida, de nuestra realidad humana, y más en este mundo caído, con una naturaleza caída como la que tenemos nosotros, con defectos y fallas. El miedo está, pero el miedo se puede enfrentar en el nombre del Señor y podés avanzar y asestar un golpe mortal a ese miedo como lo hizo David, que confiando en el Señor, como dice el Salmo 53:3, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Cómo enfrentar los miedos? Y aquí te quiero llevar a un terreno práctico. Tenés que identificar el miedo. Ese miedo ahí se llamaba Goliat. Evaluar el miedo. ¿Cuán grande es? ¿Cuán complejo es? ¿Cuánto riesgo hay? En tercer lugar, descubrir la causa del miedo. El miedo, por ejemplo, a la muerte, es el miedo que tenían los israelitas. Recordar otras victorias. Cada vez que te encontres en una situación así que te provoca miedo, ¿por qué no miras un poquito atrás? Y David lo hizo, lo hizo en el verso 34 al 36, hablando con Saúl, decía, pero venía un oso, venía un león y yo le hacía frente, y el Dios que me ayudó en esas victorias para proteger a las ovejas de mi padre, me va a ayudar para matar a este incircunciso. Él tenía esa mirada retrospectiva, esa mirada hacia atrás. De la misma forma, el Dios que te ayudó en el pasado, ¿por qué te va a dejar ahora?
el Dios que te sostuvo en otros momentos, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Tal vez este es un desafío mucho más grande el que tenés por delante. Pero tenés las evidencias, los indicadores de que Dios no nos abandona. Él está con nosotros, dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tengas miedo, ¿no? Recordá esas cosas que Dios hizo por vos. Hacé un plan, paso a paso de lo que vas a hacer para enfrentar ese temor. Y en sexto lugar, ejecutar el plan, porque de nada vale proyectar y envalentonarse si uno después no ejecuta. Así que ejecuta tu plan con fe en Dios, con amor y por amor, como lo hizo David y tuvo una gran victoria. Y quiero darte un ejercicio práctico. Mira, yo tengo aquí que imprimí algo que también lo suelo dar cuando hablo sobre los miedos. Es un trabajo práctico para identificar los miedos, donde están estos 6 puntos, y haciendo un paralelismo entre la experiencia de David y Goliat con la nuestra, comenzar a transcribir un miedo por cada hoja que nosotros querramos llenar. Entonces, por ejemplo, en el punto 1, los israelitas tenían su miedo localizado en Goliat. ¿A quién le tenés miedo? ¿Al fracaso, a la muerte, a solucionar un conflicto? Definí tu miedo y te pongo un espacio para que lo escribas. Luego, evalúa tu amenaza. ¿Es relevante? ¿Cuán grande es? ¿Es lógico este miedo? ¿Qué te está robando? ¿Qué has dejado de hacer por culpa de ese miedo? Escribilo. Y te dejamos un espacio para que lo hagas. Descubrir la causa del miedo. Los israelitas tenían miedo a morir. ¿Cuál es el tuyo? Precisá cuál es tu miedo. En cuarto lugar, David pudo recordar cómo Dios lo ayudó en otras luchas. ¿Puedes recordar victorias pasadas? ¿Cuáles? Si Dios te ayudó en ellas, ¿te podrá ayudar ahora? Menciona 3 victorias que Dios te dio en el pasado. Y ahí eso va a ayudarte a reforzar tu fe. En quinto lugar, hacer un plan. David definió su armamento, cómo conseguirlo y cómo usarlo. El plan debes detallarlo en pasos. Si el miedo al fracaso en un examen es el problema, por ejemplo, tal vez la causa real sea no querer deshonrar a tus padres o que ellos se entristezcan. Entonces, debes planificar una charla con tus padres. Concentrar una charla con tus padres, explicarle que el resultado no siempre depende del estudiante, expresarle que tomarás el estudio con seriedad y que necesitas que ellos confíen en vos. Y haces tu plan y lo llevas adelante en el punto número 6. Esta es la parte más importante, ya que hay que actuar. Lo debes hacer por amor a alguien, a Dios y a las personas. Y sabiendo que Dios, por el amor que te tiene, te ayudará a vencer a tu gigante. Hazlo con fe y deja atrás de aquí en más tus miedos paralizantes. Vuelve a repetir el procedimiento con cualquier otro miedo. En caso de que sea pánico o terror, buscar ayuda. Si vos querés hacer este trabajo práctico para identificar tus miedos y saber cómo enfrentarlos, escribime a CFC, por Centro Familiar Cristiano, CFC, @misiondelagracia.org. Allí me podés escribir y solicitarlo. Entonces, desde la Secretaría te van a mandar esto para que lo tengas en formato PDF y puedas llenar esto, que sea, digamos, la forma práctica de hacer frente y de vencer a tus miedos, esos miedos que atormentan. Te invito en este día a orar a Dios y a presentar. Te pido que los tengas muy presentes en este momento a cuáles son tus miedos, sean pequeños o sean grandes, pero siempre debemos saber identificarlos y enfrentarlos. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias porque tú eres más grande que todos nuestros problemas, más grande que todas nuestras amenazas. Queremos en este día poner nuestra confianza en ti y darte gracias porque tú nos amas y nunca nos dejas. Y gracias porque por amor a ti y por amor a otros podemos enfrentar nuestros miedos, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Señor, bendice
a mis oyentes, que tú estés obrando en sus vidas y que puedan ser victoriosos frente al miedo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Recordá entonces, una placa más, el versículo. 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios te bendiga y que tengas una gran victoria en tu vida.